el poder del amor. Romanos 13, verso 8 al 10, vamos a tratar de poder explicar en esta noche, sacar de ello lo mejor posible. La palabra de Dios dice así: no debáis nada a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en este texto bíblico para que podamos, bendito Dios, sacar adelante este conocimiento que muchas veces nos hace falta. Oramos, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, a los que nos hace falta el amor, a poder ponerlo en práctica, a poder asumirlo, a recibirlo de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, la semana pasada vimos algunas condiciones importantes con las autoridades civiles, ¿verdad? Y cerramos la reflexión de someternos a las autoridades, sabiendo que el comportamiento del cristiano en la sociedad debe de ser sumamente relevante. Es muy importante que nuestras obras tengan una acción de resplandor sobre la vida de los impíos. Esto, hermanos míos, lo habla el Señor Jesús, y quiero relacionarlo porque muchas veces este brillo nos hace falta a todos, incluyéndome a mí, que soy pues el encargado de administrar la enseñanza y de alguna manera de predicar y dar un ejemplo. Lamentablemente es lo que más falta hace hoy en día. Si usted va conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 5 y vemos ahí en el versículo número 14 al 16, nos damos cuenta que el Evangelio va trabajando ya esa percepción que Pablo conocía, ¿verdad? Quiero decirles que Pablo escribe la epístola a los romanos, pero los evangelios, por lo menos Mateo, se escribe quizás un poquito después de Romanos, ¿verdad? Es decir, el evangelio de Mateo no estaba escrito cuando Pablo escribe Romanos. Probablemente Romanos se escribió previamente, no mucho, quizás unos 10, 15 años, 20 años antes. Pero lo que tratamos de hacer es decir, ok, Jesús ministró de esta forma y lo enseñó a través de su vida. Y cuando Jesús comenzaba a predicar el Sermón del Monte, que fue el primero de los sermones que él predicó en el Evangelio de Mateo, Jesús dejó claro eso, dejó claro la importancia que tiene el hecho de que nuestras obras sean resplandecientes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer que nuestras obras, nuestras acciones resplandezcan en medio de un mundo oscuro? La única manera que nuestras acciones, nuestras obras resplandezcan en la oscuridad es el amor. Es el amor. Agréguele amor a su vida. Agréguele amor a sus palabras. Agréguele amor a sus acciones. Y usted tendrá un resplandor tan grande que no tendrá que decir yo soy cristiano. Bastará con que sus acciones se testifiquen para que la gente entienda que usted es un hijo de Dios. Entonces, Jesús lo dejó claro. En el capítulo 5 de Mateo comienza el primer sermón de los 5 que va a predicar en el Evangelio de Mateo. Y el primer sermón es llamado a aquellos que le seguimos a Él. Es un objeto especial de Dios el decir, miren, si van a seguirme,
lo primero que tienen que entender es que sus acciones resplandecen en medio de un mundo de oscuridad. Y Jesús lo deja claro. Y Jesús no quiere que nadie lo siga si no están dispuestos a pagar ese precio. Y Jesús no quiere que nadie vaya detrás de Él si no están dispuestos a ser discípulos que resplandezcan en su mundo de oscuridad. Por eso es el primer sermón de Jesús. Por eso es que Cristo lo predicó primeramente a aquellos que estaban ahí, a los que estaban rodeándolo. Mire lo que dice, solo para que el versículo 25 del capítulo 4, 25, mire el último versículo del 4. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero mire el 1. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mire, es algo interesante que es un mensaje específicamente para que los discípulos lo comprendan y que los discípulos lo pongan en práctica. Es decir, los discípulos de Jesús vivimos en un mundo donde nuestras acciones, nuestras palabras tienen poder. Su testimonio, sus palabras y su estilo de vida son relevantes, no son vacíos. Si usted y yo vivimos el Evangelio de Jesús, tenemos que entender que nuestras acciones tienen gran peso en el mundo espiritual en que vivimos, pero también en el mundo material. Todo en nosotros tiene como objeto resplandecer en la oscuridad. Y ese resplandor lo revela el amor de Dios en nosotros. Veamos ese resplandor de gloria que la gente quiere ver en un mundo donde nadie ama a nadie, en un mundo donde la gente quebranta el amor, en un mundo donde se separa todo el mundo, donde se divorcia toda la gente, donde se va por un camino equivocado. Las relaciones hoy en día son fugaces, se establecen noviazgos, relaciones y de repente ya se quebrantan y se dejan y andan con uno y con otro. Entonces no hay amor. Esto es terrible, porque realmente Jesús lo exigió como una demanda que se le debe de hacer al discípulo de Jesús. Mire lo que dice Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que note algo. El resplandor del pueblo de Dios es como una ciudad asentada en una montaña. No se puede ocultar, no se puede poner debajo del almud, es decir, no se puede tapar, no se puede bajar, poner debajo de una mesa. La gente tenía la costumbre de que cuando salían del cuarto con el objetivo de poder, digamos, guardar esa luz, le ponían una tapadera y la ocultaban, la ponían abajo, porque ellos salían, ya no estaban dentro de la misma habitación. Pero note esto: nuestra luz tiene que resplandecer ante todo el mundo, porque somos como una ciudad asentada en un monte. ¿Qué quiere decir eso? Testimonio público. Testimonio público. Tiene que ser tanto el resplandor que tiene que ser visto desde lejos, porque somos como una ciudad asentada en un monte que no puede negar su propio resplandor. Tú lo ves de lejos, no necesitas que nadie te lo diga. Ahí está ese resplandor. ¿Sabe por qué? A esto se le llama el poder de la influencia. Es lo que hablan de nosotros. ¿Cómo se reconoce una persona cuando es una persona recta? Usted no tiene que andar preguntando, todo el mundo lo sabe. Por eso es que esa luz se representa de esa manera, pero en la realidad es como una ola
que se escucha de una persona. Mira, y esta persona, no, esta persona es una persona correcta, es una persona que se desenvuelve bien. Fíjate que su temperamento es correcto. ¿Qué se habla de usted y de mí en general? ¿Qué se habla de usted y de mí en general? Hace poco yo me ponía a pensar, tener una vida en privado es más fácil, pero de repente a uno le pasa, ¿verdad? Que está en la cola del banco y alguien lo saluda. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga, alguna cosa. Y me pasa, yo no voy al gimnasio en estos días mucho porque estoy bien ocupado, pero de repente me pasó la semana pasada, una hermana, yo estaba tranquilo oyendo mi sermón, así, y de repente ella, cuando yo ya se terminaba ella de hacer su ejercicio, pastor, Dios le bendiga. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado viendo a otra mujer? Si yo lo hubiera estado viendo a ella. Qué feo, ¿verdad? Porque yo no la reconocía. No sé, tal vez se congrega con nosotros, tal vez no. Pero véalo usted en su vida, no lo vea en la mía. Vea su testimonio, que dicen sus vecinos, que dice la gente que usted hace, que cómo usted vive. Pregúnteselo. ¿Por qué? Porque somos como esa lámpara que tiene un testimonio que se multiplica, que es como una ola que se va multiplicando y va llegando lejos, que se escucha de esta iglesia, que se escucha de la vida de esta persona, que se escucha. Entonces, el verso 14 es para representar testimonio público, testimonio que todo mundo conoce. Ahora, pero ve el 15, si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en ¿qué? Testimonio privado. Lo que mi esposa, lo que mis hijos hablan de mí. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está tu testimonio? Solo, no estemos hablando de obras, no hablemos de acciones, hablemos de amor. ¿Qué pueden decir tus hijos con respecto al hecho de que tú les amas? Los abrazas, los besas. Pero ¿qué es lo que sucede? Hace poco escuchaba el sermón de un pastor americano que fue misionero en Guatemala por mucho tiempo. Y este pastor es muy conocido, pero es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Y fíjese que se quebrantó en el sermón. Se quebrantó y se puso a llorar, porque contó una ilustración y les dijo: hermanos, no quiero ponerme yo como ejemplo, pero quiero decirles que hace poco una de las nueras de él, la esposa de su hijo, se le acercó y le dijo, papá, ellos, acuérdense que en esa cultura son, o sea, uno absorbe, pues usted es papá de su nuera, usted absorbe a la familia completamente. Entonces ella le dice: papá, quiero decirle algo, quiero darle las gracias, porque desde que yo lo conozco a usted, usted me ha demostrado a mí que usted es un verdadero cristiano, le dijo. Fíjese que las palabras de la nuera, ¿qué quiere decir? Es eso, quiere decir que nunca lo he escuchado decir una mala palabra. Quiere decir que nunca lo ha visto sacado de su margen, que le ha dado testimonio, y por eso se puso a chillar, se quebrantó. El pastor March, ustedes lo conocen, algunos. El pastor March llegaba a predicar constantemente al tabernáculo, pero Joel March, y le dice su nuera: yo veo que tú eres un verdadero cristiano. ¿Qué pueden decir de nosotros la comunidad? Pero la pregunta es: ¿qué puede decir su esposa de usted? ¿O su esposo de usted? ¿Es amoroso? ¿Es un hombre, una mujer de oración? ¿Son ellos los que te ven doblando tus rodillas en la madrugada antes que se vayan a estudiar?
Son ellos los que te ven presentándote en la lectura bíblica en las mañanas antes de ir a estudiar. Son ellos los que te piden que ores por ellos antes que vayan a estudiar. Son ellos los que se bajan del carro y piden que ores antes que ellos se bajen del vehículo. O sos una persona que está peleado con todos sus hijos, con su mujer. Pastor, ¿qué nos falta? Nos falta amor. Porque vuelvo a repetir, uno es el testimonio público, el otro es el testimonio privado, está en la casa la luz. O sea, hay veces que necesitamos una gran luz para influenciar a muchos, pero muchas veces la clave es influenciar a pocos, los de tu casa, los que te conocen, los que viven contigo, tus hijos. Yo conozco personas aquí que sus hijos le han dicho: mire mamá, yo por usted es una cristianaza, usted es una mujer de Dios. Pero ya ellos, ya grandes, o sea, dice: no, pero yo la iglesia no voy. O sea, yo, mamá, gracias porque usted me dio ejemplo. Se separó de mi papá, quedó viuda, nunca se casó. Gracias por darme ese testimonio. Aunque ellos no quieren nada con Dios, pero reconocen la luz que hay en ti. Porque eso ya no depende de nosotros. Nosotros resplandecemos por la gloria de Cristo. Pero si ellos no quieren nada con Dios, pues entonces ya es problema de ellos. Pero ¿cuántos aquí, sus hijos, no pueden estar agradecidos con ustedes? Porque algo le voy a decir. Y yo lo veo en mis hijas. Cada vez se vuelven más reflexivas. Y ellas dicen: bueno, papá, ¿y vos no sos pastor, pues? Y cuando esa es una voz chiquitita en la voz de mis hijas, tu papá es pastor. Pero cuando ya crecen y se vuelven de 22 años, esa voz se vuelve un huracán en su cabeza. Es pastor tu papá y no te ayuda. Es pastor tu papá y te ha dejado abandonado. Es pastor tu papá y no te crió. Y eso los hunde. Y aquella voz que es un eco se vuelve un torbellino fuerte, un eco que se convierte en un torbellino que arrasa la cabeza de sus hijos y los míos. Por eso hay que cuidar. Porque si la luz adentro no está funcionando, porque no les amaste, porque no les pudiste dar un abrazo, porque no les diste, eso te va a perseguir toda tu vida. Perdóname que te lo diga. Por eso Jesús termina en el verso 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los. ¿Sabe qué significa buenas obras ahí? Viene de la palabra griega cosmeo, que es la misma palabra que se utiliza para esas revistas Cosmopolitan. Cosmeo quiere decir llamativo por su belleza, extremadamente bello, extremadamente bello. Nuestras obras tienen que tener el amor de Dios, porque se ven tan lindas que todo el mundo las quiere ver, que todo el mundo las quiere ver. Jesús está diciendo: su luz tiene que alumbrar delante de los hombres. Mire, deje de ser cristiano aquí en la iglesia, hombre. Deje de ser cristiano aquí en la iglesia. Aquí estamos hartos de cristianos de iglesia que toda la vida Dios le bendiga y con la Biblia debajo del brazo. No, hablemos de su cristianismo cuando usted se sube a su carro. Hablemos de su cristianismo cuando le van a pedir sus hijos el dinero para llevar a comer, ¿verdad? En el día, en la tarde, al colegio, a la escuela. Hablemos de esa luz cuando le pagan o le piden la matrícula o la mensualidad para pagar la mensualidad de sus hijos en el colegio o en el lugar donde están estudiando. Hablemos de eso. Hablemos si son bellos, si son resplandecientes, si tu cristianismo es lindo, es precioso o es un simulacro de cristianismo horrible que nosotros dañamos con nuestro mal comportamiento y con nuestra falta de amor. A mí no me venga a dar cristianismo de iglesia, eso ya lo conozco. Tengo 27 años de ser cristiano y les puedo decir que estoy harto de la religiosidad hipócrita de las iglesias. Lo único que me convence es cuando yo veo realmente las acciones, que yo digo: de verdad que esta persona ha cambiado.
Y yo puedo ver en eso un cambio que el Espíritu Santo pone en la persona, pero no en la gente que no, todos los días estamos metidos aquí y que todos los días nos hablamos y que tal. No, no, no. Es que el cristianismo es esas buenas obras, ese resplandor del amor de Dios en nuestras acciones, es lo que transforma la sociedad y lo que transforma nuestra vida. Vea conmigo Romanos, para que vea usted que ya en el verso 8, Pablo quiere que nosotros tengamos eso por sentado. Jesús nos enseñó que nuestras cosmeos, nuestras buenas obras, nuestras obras preciosas, nuestras acciones lindas son las que llaman la atención de la sociedad. Ahora, vea lo que dice. Terminó en el verso número 7 diciéndonos: pagad a todo lo que debéis. Entonces va a tomar la palabra del 7 de no deberle a nadie tributo, impuestos o respeto o honra, y lo va a aplicar ahora específicamente a la comunidad y a lo que estamos hablando ahorita. Del verso 8 al 10 están hablando de nuestras obligaciones privadas, de nuestras obligaciones personales. Del versículo 5 al 7 habló de nuestros compromisos ante la sociedad, pero los versículos 8 al 10 voy a hablarte a ti, tu intimidad, tu día a día, lo que no ve nadie afuera, lo que solamente puede ver tus hijos, lo que solamente puede ver tu esposa, lo que solamente puede ver el que duerme contigo, o quizás ninguno de ellos, pero Dios y tú sí. Veamos entonces el verso 8. No debáis a nadie nada, o fileo. ¿Qué significa? ¿Está hablando Pablo de no tener deudas? No. La Biblia habla que los préstamos no son prohibidos por la palabra de Dios. Lo que es prohibido es prestar y no pagar. Pero vea por qué me pega. Porque va a ocupar una palabra, fileo, la va a ocupar, que es una palabra de conteo, de contabilidad, de contable, y la va a aplicar a las relaciones personales. ¿Cómo vas a ocupar una palabra contable para aplicarla a las relaciones entre personas? Pues Pablo lo va a hacer y va a decir: no debáis a nadie nada. Entonces el pastor fundador tenía una regla, decía: bueno, si usted paga al día, eso no es una deuda, decía él. O sea, si usted está con su crédito y lo paga al día, usted no se preocupe. Mire, yo no me preocupo porque yo he debido y debo un montón de pisto. Yo, si no debo 30,000 pesos, yo no estoy a gusto. Yo tengo que deber, ¿verdad? Y si puedo deber más, pues más me voy a endeudar, porque el que nada debe, nada tiene, ¿verdad? Entonces hay que endeudarse. Pero lamentablemente Pablo no quiere aplicarlo en las cuentas, sino que quiere aplicarlo en el amor. Fíjese, mire lo que dice en el 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Muchos se han puesto a preguntar: es que Pablo lo que quiere decir es que se aplique el amor en la comunidad. No, 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 no. Unos a otros quiere decir a todo al que se le deba el amor. Y Orígenes, que es un padre de la iglesia, dijo así: la deuda de amor es permanente y nunca se puede saldar. Así dijo Orígenes. Entonces, el amar es una deuda que no tiene nunca fin. Siempre vamos a deber el amor, siempre vamos a deber amar, siempre le vamos a deber a alguien el amarle. Siempre tenemos que saber que vamos a estar endeudados, pero de vez en cuando hay que pagar los intereses. Cuando usted le presta pisto a una persona o a un banco, ¿qué es lo que tiene que pagar? Los intereses. Los intereses. Yo cuestiono y pregunto hoy: vaya, usted me dice a mí: pastor, mire, yo la verdad que trato de tener mi vida en orden, pago lo que debo. Pregunto: ¿le debe a usted sus hijos tiempo? ¿Le debe usted a su esposo, a su pareja, gratitud, amor? Fíjate que ayer me pasó algo a mí, y pensando en esto, porque yo estoy bien ocupado, entonces
Mi hija mayor está en un tiempo crítico. Y no sé por qué yo me puse a revisar el teléfono, estaba en el cuarto. Pero yo, la verdad, en mi corazón, yo lo que quería era no hablar con ella. Porque lo que yo quería era terminar lo que estaba haciendo y estaba revisando. Y yo digo, y le dije, hija, anda, acostate ya. Y después yo me arrepentí. Porque yo digo, ay, qué barbaridad. O sea, ¿quién? Y se lo digo con todo el amor y el cariño que les puedo tener. En el momento en que yo esté en la cama de un hospital, en el momento en que yo esté tirado porque no me pueda mover, alguno de los hermanos va a venir a ayudarme y me va a decir, pastor, mire, por los años que usted sirvió y trabajó, no se preocupe, yo le voy a venir a ayudar. No, son mis hijas las que van a estar conmigo. Pero si yo les doy la espalda, créame que voy a estar solo. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces con mi hija mayor yo tuve que pasar funerales, velas? Tuve que ir a situaciones, acciones de gracia, 15 años, fiesta, lo que usted se puede imaginar. Y la tuve que dejar sola. Pregúntese si esos hermanos por los que yo dejé sola a mi hija pequeña me ofrecieron un centavo en todo el tiempo que estuvimos en pandemia. O alguno siquiera de aquellos, porque algunos me hablaron, personas muy queridas por mí, que sí, yo les respeto, que son amigos míos, pero el gran porcentaje, el 80% de esa gente que yo le quité el tiempo a mi hija por andar en ello, ninguna de esas personas me ayudó, ninguna de esas personas me habló. No vale la pena. Porque si usted le debe intereses a su mujer, a sus hijos, págueselo ya. No esté esperando a que se los cobren. Y qué triste, aquellos que los tienen que topar en la procuraduría, porque ni de eso son capaces de pagar un poquito de dinero para mantener a sus hijos. Ni los intereses ni el capital has pagado. Porque si vos me preguntás qué es lo que merece un hijo o una esposa, merece lo mejor de ti. Capital con intereses solo vas pagando, solo vas sosteniendo, pero nunca vas a terminar de pagar. Deberíamos de estar, ¿cómo somos de buenos para andar pagando? Que no se nos pase la luz, que no se nos pague el día de pago. Sí, pero pregunto, ¿qué pasa cuando usted deja una deuda 2 años, 3 años sin pagar? Se la cobran, hombre. ¿Y usted cree que eso no se lo va a venir a cobrar el Señor cuando ya usted esté anciano? Y usted diga, ¿y por qué mis hijos no me quieren hablar? Sencillo, nunca les diste el amor que merecían. Nunca les diste lo que ellos necesitaban. La luz es el amor, el resplandor de la gloria. Es cuando nosotros tenemos acciones para las personas reales, verídicas. No es, aquí mucha gente dice, yo amo a Dios. No me venga a decir que ama a Dios. Pregunto cómo trata a su mujer, cómo trata a su esposa. No le estoy diciendo si le regala flores, rosas, porque ese es un nivel digamos, de trato bonito. No. Hablemos lo mínimo. ¿Le pones atención a tu esposa cuando te está hablando? ¿Le das dinero para que se vista? ¿La tratás educadamente o la tratás como que es un amigo tuyo, que no te importa lo que ella haga? Hermanos, ¿qué dice el apóstol? Vea lo que dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquí mira, ¿quién es el prójimo? El judío decía, todo aquel que forma parte de mi raza es mi prójimo, es el prójimo. Entonces la gente piensa que el prójimo es aquel
aquel que es de su propia raza, de su propia religión. Es bien fácil ser amorosos con los que son de la misma iglesia, con los que son de la misma familia, pero qué difícil es ser amoroso con los que no son de mi iglesia, con los que no piensan igual que yo, con los del otro partido político, con los que son diferentes a mí. Es bien difícil, pero pongámoslo más cerca. ¿Quién es tu prójimo? ¿Sabes qué significa prójimo? El próximo es el que está a la par tuya. Sea pariente o no pariente, sea tu esposo o tu esposa, sea quien sea, es una deuda de amor la que tenemos con esa gente. En lo más íntimo de tu casa, en lo más íntimo de tu convivencia con tus hijos, seamos honestos, los ofendés con tus malas palabras, los humillás con tus acciones. En lo más íntimo con tu esposa, con tu esposo, no lo detestás. No, a veces hay un repudio. No, eso no es. Mire, deje de andar hablando que usted es cristiano. No hagamos eso. ¿Somos de los que le servimos la comida a nuestra familia? ¿O somos de los que está esperando que la mujer termine de lavar los platos, que termine de planchar y de lavar, y todavía en la cama? Hoy es día, ¿verdad? Y si ella dice no, te frustras, te enojas, pero no entendés que ha pasado toda la tarde parada para plancharte tu uniforme, tu ropa. ¿Quién sos vos? Vos decís que sos cristiano. El resplandor. Yo no quiero que mi familia me reclame porque está hasta aquí del tiempo en que el refrigerador estuvo vacío. Yo no quiero que mis hijas o mi esposa me digan: papá, usted nunca nos dio de comer. No, el refrigerador tiene que tener comida y tiene que usted llenar ese refrigerador. Y si la señora viene y dice: mira, hijo, fíjate que aquí yo no tengo, quisiera esto, ponerle unos centavos, darle un dinerito para que gaste en sus propias cositas, porque una cosa es lo que gasta la señora en el súper y en la comida, y otra cosa es lo que gasta usted en ella. Aquí no hablemos de: ay, aquí yo soy cristiano, estoy en el taber. No, el resplandor de tus buenas obras son atractivas para el mundo, porque la gente se va a dar cuenta cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu mujer y cómo tratas a la gente que está alrededor tuyo. Ahí vamos a ver el cristianismo verdaderamente. Ahí es donde está el cristianismo. Afuera no. Aquí no vengas a ser cristiano. Sé cristiano allá en tu casa primero. Ah, pastor, es que mire. No. Veamos entonces lo que Pablo dice. Nos va a dar ejemplos. El prójimo entonces es el que vive a mi lado, y cuando yo amo a mi prójimo he cumplido la ley de Moisés. Eso es lo que dice Pablo en la última parte. He cumplido la ley de Moisés. Muy bien, ahora veamos el 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Diga conmigo: tengo que amarme a mí mismo. No, pero no estén achicados. Tengo que amarme a mí mismo. Mire, es cristiano cuidarse, vestirse bonito. Se llama autocuido. Las señoras tienen una obligación más grande todavía, si están casadas, de ser cuidadosas con cómo se viste, que agradarle a su esposo. Y hay una reciprocidad de cuidado. Hay que cuidarse. Pero ¿qué está diciendo este versículo?
que todo el cuidado no solamente lo tiene que abarcar usted solo. En la vida del cristiano tiene que haber una importancia por los demás. O sea, si en tu vida solo cabe vos con tu celular, sos poco cristiano. Si en tu vida solo cabe vos y tus deudas y lo que vos pagás y tus hijos, sos poco cristiano. Porque eso pasa cuando ya nos arrejuntamos con otra pareja y ella tiene sus hijos y yo tengo los míos y yo le ayudo a mis hijos y ella ¿qué? Los dos tienen que hacer esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay que abarcar. Mire, el amor es esa cobertura que usted tiene que lanzar sobre toda la gente que le rodea. Y yo decía, la verdad, hace poco tuvimos una discusión con mi hermano y fea, pero un día de estos por la mañana dije, me voy a levantar a orar, y comencé a orar por él, comencé a pedirle a Dios por él, pero yo decía, Señor, ya tenía quizás unos 5 meses, unos 4 meses de no estar orando por mi hermano, voy a volver a orar. Y qué fácil se nos olvida abarcar a los otros, ¿verdad? Sino que solo yo. ¿Y por qué 4 meses? Porque acabar hace 4 meses comencé con las cosas, que me un problema y lo otro, y no queda tiempo. Y a veces la oración se vuelve eso, solo un listado de mis cosas, las cosas que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, pero se te olvida pedir por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, por tus padres, por tus hermanos. Hermano, la oración tiene que abarcarlos a todos, pero tus acciones también tienen que abarcarlos a todos. Entonces Pablo dice, ¿querés saber qué es ser cristiano? Poné tu importancia más grande sobre las personas que te rodean. Y nos da estos ejemplos. Estos ejemplos es: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Fíjese que no está en el griego. Esto fue incorporado en otros códices. Pero no codiciarás, son 4 los que están incorporados. Ese de no dirá falso testimonio no aparece en los textos griegos. Pero mire lo que dice, y cualquier otro mandamiento. Pero note esto, los mandamientos que establece Pablo son tomados así, ¿verdad? Del texto de Éxodo o de Deuteronomio. Pero note esto, los 4 que toma son 4 mandamientos hacia el prójimo. Diga conmigo, hacia el prójimo. O sea, los 4 es hacia el prójimo. Los primeros 4 mandamientos son hacia Dios, ya lo saben. 4 mandamientos son hacia Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es hacia Dios. 4. Pero los otros 5 son hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Pero mire con cuál comienza Pablo. Mira con cuál comienza. No, léalo ahí, no tenga miedo de leerlo. 9. No. Porque es la peor ofensa. Es la peor falta de amor que puede haber. Meterse con una persona casada, con el hombre o la mujer de otro hombre o de otra mujer. Esto es cristianismo, mira. Esto es cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque las huellas que deja esa falta de amor son heridas que tardan años en sanarse. El adulterio, hermano, es quizás una de las cosas que más provoca dolor en el corazón de las personas y la que más tarda en perdonarse. Tarda. Heridas profundas deja el adulterio. Por eso Pablo dice, miren, seamos prácticos, seamos cristianos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? No andarle codiciando la mujer al hombre, ni tampoco andarle codiciando el hombre a ninguna mujer. Porque la desnudez de ella
es la desnudez de él, porque solo él la puede ver desnuda. Y la desnudez de él es la desnudez de ella, porque solo ella puede ver desnudo a su varón. Otra razón sencilla por la que no hay que adulterar no es porque solamente le pertenece la desnudez a la otra persona, sino que otra cosa importante por la que no hay que adulterar es por la razón de que muchas veces esas heridas son imborrables, nunca se borran. Yo digo que se sanan, pero es mentira. Son imborrables. Son imborrables. Y por eso el proverbio dice eso, que nunca su falta será perdonada. Dice, o sea, pero no quiere decir que no, Dios no perdona a Jesús. No, ¿cómo no? Perdona a Jesús. Pero vas a tener que bregar con las consecuencias del adulterio toda tu vida. Entonces, hay personas que ya lo saben. Entonces, hay que bregar con eso. Si usted por cualquier razón cayó por ignorancia, pues entonces, hermano, pelee con las consecuencias de eso. Pero si usted, conociendo la Biblia, lo hace, déjeme decirle que va a ser aún más difícil, va a ser mucho más difícil pasar las consecuencias. Las va a pasar, pero va a costar más. ¿Por qué? Porque con conocimiento es más doloroso. Pues como sabemos lo de Dios y conocemos las cosas del Señor, entonces nos duele más. Y el Espíritu Santo se tarda en que nos habla y nos acusa y duele. Entonces el adulterio no matarás, dice el segundo, pero eso hay que interpretarlo. Recuerden que Jesús dijo que con solo ofender a una persona es como que lo estés matando, porque la misma raíz de amargura que provoca el asesinar a una persona es la misma que se genera cuando uno ofende y desprecia a una persona. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué puedo decirle yo de esto? Solo algo rápido. Vaya conmigo a Éxodo 20, que es la tabla de la ley. Éxodo 20. Estamos hablando, hermanos, del amor. Estamos hablando de que el resplandor de esas acciones es el amor. Pero no hay amor en el adulterio. No hay amor en ofender a otros. No hay amor en codiciar lo de otros. Fíjese bien. Éxodo 20, versículo 12. Y ahí lo vamos a ir marcando. Primero, quiero que note algo. El primer mandamiento que Pablo tomó es del verso 14. No cometerás adulterio. El segundo que Pablo tomó es el verso 13. No matarás. El sexto y séptimo mandamiento. De ahí, algún escriba metió el 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que ese es el noveno mandamiento. El 15, no hurtarás, es el octavo mandamiento. Y no codiciarás es el 10º mandamiento. Pero note esto, ponga atención en esto. El adulterio, el asesinato y el hurto, su raíz, su vena es la codicia. La codicia abarca los 4 que mencionó Pablo. La codicia es la base. ¿Por qué? ¿Qué es el adulterio? Adulterio es codiciar al hombre o a la mujer que no es mío. ¿Qué es matar? Codiciar la vida de otro. ¿Qué es hurtar? Codiciar los bienes de otra persona. Entonces, los que mencionó Pablo, todos tienen su base en la codicia, porque la codicia
es la raíz de el desear la cosa de otra persona. Y quizás es el que abarca todos los pecados en contra del prójimo. Cuando algo nos hace a alguien y codiciamos y sentimos eso, es falta de amor. Pero tenemos que tener cuidado, porque si nuestro corazón se ha llenado de deseos por otra mujer, si nuestro corazón se ha llenado de deseos por los bienes de otra gente, si nuestro corazón se ha llenado de deseos, hermano, mire, somos a veces tan codiciosos que deseamos hasta los bienes materiales de otra persona. Lo que quiere decir Pablo, hermano, en esas 4 cosas no hay amor. No puede resplandecer el cristianismo. No puede resplandecer el cristianismo ni en el adulterio, ni en el robo, ni en el asesinato, ni tampoco en la codicia misma. No puede haber amor. Si en nuestro corazón está eso, quiere decir que no hemos aprendido a amar. No puede ser. Y nuestra oración esta noche debería de ser: Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Eso tendríamos que pedirlo todos hoy. Enséñanos a amar, Señor. Volvamos nuevamente a Romanos 13. Mire bien. Y dice en el verso 9, en la última parte: no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia. ¿Cuál otro mandamiento? Los de Dios. ¿Cuáles son los de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Guardarás el día de reposo. O sea, pero quiero que note algo. ¿En dónde demostramos que amamos a Dios? En cómo tratamos a la gente. A mí no me venga a decir que mire que yo paso metido en la iglesia. No. ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo tratas a la gente que está alrededor tuyo? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Desprecias a otros? ¿Los humillas? Es que, hermanos, el cristianismo no es lo que le decimos a Dios. El cristianismo es lo que hacemos con los otros. Y si por cualquier razón dañamos a otra gente, herimos a otras personas, quiere decir que el amor no ha nacido en nuestros corazones. Y por eso Pablo termina: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo, el que está a la par, el que vive cerca de ti, ajeno a ti o de tu familia. Y cerramos, verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es. Ahora, quiero encerrarme en esa sentencia. El amor no hace mal al prójimo. Esta es una figura de dicción llamada lítotes. La lítotes significa que lo que quiere explicar Pablo es lo contrario. Es decir, así como el amor no hace mal al prójimo, entonces, ¿qué le hace el amor al prójimo? El bien, ¿verdad? Entonces, lítotes quiere decir que con una figura contraria explica la positiva. En ese sentido es: el amor no hace mal al prójimo. Pero quiero decirles algo. Cuando está escrito en griego ahí, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando dice cumplimiento, dice en griego pleroma. El desbordamiento de la ley es amar. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hermano, no se basa en las letras de las leyes. Mire, si quiere, no se puede decir que nos olvidemos de la ley de Moisés, no se puede. Pero a veces andamos que no matar, no adulterarás, no que aquí, mira, aquí no hablemos ahí falacias, va. ¿Quiere hablar cristianismo? Quítele las letras a los mandamientos y solo haga una cosa haga: ame a la gente, enemigos, amigos, hijos, vecinos. Y eso es el cristianismo. Eso es Jesús resplandeciendo en nuestras vidas.
Y esas obras son tan bellas, son tan preciosas, que la gente va a decir: este es cristiano. Y resplandecen en medio de un mundo de oscuridad, donde aquí nadie en este mundo hoy ama a nadie. Solamente el pueblo de Dios puede ser capaz de amar, porque solamente el pueblo de Dios conoce a Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo, conocemos el don del amor de Dios, que es su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Por eso, iglesia, amemos, pero desbordando. Esa palabra pleroma, cumplimiento de la ley. Pleroma es cuando un vaso se te desborda, porque lo llenas y lo llenas. Lo que está diciendo es: amar significa desbordarse la ley de Dios. En el amor estamos mostrando que Dios verdaderamente existe y que para nosotros Dios existe también. Ame y no se canse de amar. Y si es necesario seguir amando, siga amando, porque Dios lo que quiere es que dejemos las palabras y nos vamos más a las acciones de amor por nuestra gente y por la gente que nos ama y a quienes amamos. Amemos con locura. Y acuérdense, solo una vida hay. Y si usted no ha amado en este mundo, es como haber pasado sin haber vivido. Ame y ame con locura, porque Dios quiere que amemos como Jesús nos ha amado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor.